días a todos y todas, en especial a quienes se han conectado a noticiasdealava.eus, la página web del Diario de Noticias de Álava. Gracias, eskerrik asko, por su fidelidad y por el consumo creciente de información en el medio líder digital en el territorio. Agradecimiento que hacemos extensivo a Artium por la fenomenal acogida que nos acaba de dispensar. Este encuentro, Araba Turismo, reúne a 5 referencias del sector para, a partir de una radiografía honesta de la compleja coyuntura actual, básicamente por el alza de los precios y la menor renta disponible de las familias, que va a afectar en alguna medida al consumo, abordar los retos principales con una mirada siempre optimista a partir de un año 2022 sencillamente fantástico. Me acompañan en este foro, sentados de derecha a izquierda, Eneko Ibarnia, presidente de ABAE, la Asociación de Agencias de Viaje de Álava, eskerrik asko, Cristina González, segunda teniente de diputado general de Álava y diputada foral de Comercio y Turismo, entre otras áreas de responsabilidad, porque tiene muchas a su cargo, Juan Manuel Lavín, director gerente de Villalucía, espacio gastronómico, y a la izquierda del todo tenemos a John Lassa, gerente de la Fundación Catedral Santa María. Mientras que en primera fila tenemos a Joseba Doustua, coordinador del grado de turismo de la Universidad de Deusto, que arrancará la jornada con una ponencia que versa sobre el destino Araba como atractivo para el sector turístico. Gracias, eskerrik asko, a los 5 por vuestra presencia y por las valiosas enseñanzas que sin duda vamos a extraer esta mañana. A modo de breve contextualización de este encuentro, Araba Turismo, comenzaré con la celebérrima constatación de Jean-Jacques Rousseau. Hay mucha diferencia entre viajar para ver países y para ver pueblos. Es decir, nuestros turistas quieren conocer Vitoria-Gasteiz, Álava y por extensión Euskadi, pero el factor diferencial para que nuestros visitantes se planteen volver y además nos prescriban por todo el mundo somos nosotras y nosotros, ciudadanía de este territorio. Así que cada alavés y alavesa estamos llamados a actuar como propagandistas de todas nuestras fortalezas para reforzar al máximo una actividad absolutamente estratégica desde la perspectiva económica, por nutrir a hoteles, hostelería y comercio, y también para la viabilidad de nuestros núcleos rurales amenazados por la despoblación. Desde la premisa, como decía antes, de que el año pasado se batió todos los récords al recibir en todo el territorio a casi 500.000 visitantes, un 43% más que en 2021 y un 8% más que en 2019, el último ejercicio prepandemia, superando por primera vez, ¿verdad, diputada?, el millón de pernoctaciones para una estancia media superior a los 2 días, que, lógicamente, se trata de seguir acrecentando como reto principal, de que luego nos hablará la señora González. Unos guarismos estupendos que tienen que servir como acicate, huyendo de toda tentación de autocomplacencia, para crear productos y servicios específicos de alto valor añadido que consoliden una marca propia con un portfolio muy diverso tras una meticulosa segmentación del mercado. A partir de nuestra posición central en Euskadi y una impronta de destino sostenible con una alta calidad de vida, cierto que con unas infraestructuras turísticas con todavía cierto margen de mejora. Una oferta poliédrica, como digo, adaptada a cada público objetivo, en la que caben el turismo rural y el ecoturismo, el gastroturismo y, por supuesto, el enoturismo, el cicloturismo como actividad física conjugado con la asistencia a espectáculos deportivos de primer nivel, con el Baskonia como tractor, y hay que decir aquí, por supuesto, que ojalá el Alavés en primera, y el turismo cultural, incluyendo el resto de capitales vascas, a modo de lo que podría denominarse un verdadero circuito del saber y del conocimiento. Una estrategia que ponga todavía más el foco en el turista extranjero. Actualmente, el 28,6% de nuestro mercado, a partir del crecimiento de Foronda como aeropuerto especializado en líneas de bajo coste y vuelos de larga distancia, de ida, pero también de vuelta. Aeródromo, por cierto, que constituye nuestra ventana al mundo, una ventana fabulosa y que registra asimismo una progresión sostenida en operaciones de aterrizaje y de despegue, como se acaba de atestiguar en el mes de febrero. Tenemos, por tanto, recursos, aunque por definición siempre limitados, ¿verdad, diputada? Eso está claro también. E ideas, que como se va a comprobar esta mañana aquí, ideas desbordantes. Ahora se trata de alinear al máximo los unos con las otras desde la colaboración público-privada para optimizar todas nuestras potencialidades y siempre siguiendo la recomendación de Mafalda, que reza así: dicen que cada hombre es un mundo, por eso, chicas, hagan turismo.
Y sin más dilación, doy paso ya a la locución de don Joseba Doistua, coordinador del grado de Turismo de la Universidad de Deusto, profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas. Por favor, Joseba, mil escrez, gracias por estar aquí, por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias, director, y buenos días, egunon, ta eskerrik asko gonbidapenagatik. Sinceramente tengo que agradecer a Juan Carlos Cotelo la organización de este acto y sobre todo su invitación. Me he traído el texto escrito porque dar 10-15 minutos a un académico, si nos dedicamos a improvisar, seguramente esos 10-15 minutos se multiplicarían seguramente por 10, no exagero. Además, yo creo que estos momentos de reflexión nos ayuda a poner muchas ideas en claro. Seguramente yo seré el que menos ideas ponga a relucir y seguramente que menos concreto vaya a ser en ellas. Creo que las personas que nos acompañan hoy aquí y que van a tener este espacio de debate pues son personas que realmente sí que aportarán ese conocimiento muy concreto de cuál es la realidad del sector turístico en Álava. Así que, desde luego, yo creo que es de agradecer la presencia de Cristina González, de Neco Ibarnia, de Juan Manuel Lavín y de John Lassa. Entiendo mi participación, por tanto, como una persona que trabaja desde la investigación y la educación, por lo que me puedo permitir proyectar una serie de ideas menos tangibles de las que vendrán a continuación. Mi relación con Álava, vengo de Bilbao, lo siento, pero realmente mi relación con Álava es una relación profunda. Llevo 40 años veraneando en La Bastida. Yo creo que es un buen ejemplo desde el punto de vista turístico de otro tipo de turismo, ¿no? Un turismo de segunda residencia que a veces se olvida. Se habla muchas veces de Zarauz, de Baquio, ¿no? Pero aquí en Álava tenéis un magnífico ejemplo en La Bastida, que es un municipio con unas grandes posibilidades y un gran crecimiento, junto con La Guardia y a poca distancia de lo que es Vitoria, ¿no? Muchas veces no sabemos qué es un destino, qué es realmente un territorio. Si estamos hablando de un único municipio, estamos hablando de una comarca, estamos hablando de una provincia, de un territorio histórico, o estábamos hablando de todo Euskadi, ¿no? Yo creo que es una idea que también será importante debatir, porque viniendo de Bilbao, cuando oigo Viñalucía, oigo Rioja Alavesa, oigo incluso en la Catedral de Santa María, en cierta manera estoy viendo a turistas que llegan a nuestro aeropuerto, que llegan a nuestra terminal de cruceros y que vienen rápidamente aquí. Estamos a menos de una hora. Yo no he tardado ni una hora en llegar desde mi casa, desde la costa hasta aquí. Voy a intentar acelerar porque además yo estudié aquí, estudié en la antigua Facultad de Letras y tuve la suerte no solamente de conocer todo el territorio de Álava, porque hacíamos bastantes salidas, yo estudié la licenciatura en Historia, sino que incluso tuve la oportunidad de estar de excavaciones en la Catedral de Santa María, con Agustín Azcárate en su momento, y me acuerdo que fueron unas de las primeras visitas que se hizo con el proyecto de Abierto por Obras. Lo señalo así porque me parece un magnífico ejemplo de lo que hay en el territorio. Y muchas veces a los alumnos, yo les doy clase de temas de patrimonio y cultura, entre otros temas, y vamos a hacer una salida el 10 de mayo, no estaba prevista, era algo anterior a esa visita, pero teníamos prevista hacer una visita a la Fundación Santa María para que los alumnos vieran. Y cuando les planteaba el porqué de la Fundación Santa María, les planteaba que quizá sería esa atracción primaria que tiene incluso la ciudad de Vitoria-Gasteiz, ¿no? Al menos desde el punto de vista del patrimonio y la cultura. Luego veremos que para mí también una gran oportunidad para la ciudad de Vitoria-Gasteiz es la Green Capital, que hace poco habéis celebrado el 10º aniversario. Son más de 20 años de Abierto por Obras, son ya más de 10 años de Green Capital, que yo creo que son dos magníficos ejemplos que además dan una singularidad y una autenticidad clave a la ciudad de Vitoria, al territorio de Álava por extensión. También es verdad que aquí estuve excavaciones en la catedral, había algo romano porque mi área de investigación más interesante eran los estudios clásicos. Y yo siempre suelo hacer referencia, cuando hablamos de turismo, a Egeria. Era una mujer una hispano-romana, gallega, de la zona del Bierzo. Suelen indicar que ella era una mujer con una grandísima inquietud religiosa, pero también una grandísima inquietud cultural. Y decide viajar desde el Bierzo hasta Tierra Santa para conocer los lugares santos. Y es curioso, en el siglo IV después de Cristo estamos hablando de una mujer gallega
que coge y además la ruta la hace prácticamente entera caminando, porque lo bueno que tenemos de los viajeros, ya antiguos, pero los actuales también, es que les gusta contar su viaje. Y tenemos redactado parte de su viaje, está contado por parte de ella su viaje, y seguramente es una mujer que en el itinerario 34 pasa por territorio alavés, pasa por Velella, pasa por Soesatio, pasa por Tulonium, ¿no? Que son lugares que a día de hoy aún son una vía de comunicación lo suficientemente importante y donde aún hay alojamientos. Con esto voy a intentar trasladar 5 ideas principales, que voy a intentar leerlas para agilizar. Y la primera hace referencia a eso, es que el turismo ha existido siempre, existe siempre, y hay veces que se nos olvida, menos del 60% de los viajes son por ocio. Hay una buena parte de viajes y del sector turístico que no hace referencia al ocio de las personas, sino que hace referencia a los negocios, a la visita de familiares, al turismo de salud, ¿no? Aquellos que ya empezamos a no poder peinar las canas, pues en Estambul se nos ha planteado una línea estratégica clave en una ciudad con el patrimonio magnífico que tiene Estambul. Con lo cual, el turismo de salud también es un tema que hay que revisar. Las oportunidades son infinitas a día de hoy, ¿no? Ya se ha señalado, ¿no? El turismo deportivo, el turismo de salud, pero el turismo de naturaleza, pero no una disfruta de naturaleza al uso, ¿no? Sino ese turismo incluso regenerativo, ¿no? Donde los turistas buscan impactar de una manera positiva en el territorio. Bueno, hay muchas opciones, pero hay que tener en cuenta que el turismo es una gran actividad con fuertes impactos económicos y sociales. Se nos olvida a veces que nosotros hemos tenido dificultades en los grados de turismo a día de hoy en todo el Estado español. Tienen dificultades para traer público, para traer alumnos. Y es porque no se conoce el sector turístico, no se sabe identificar en qué campo de conocimiento entraban los estudios de turismo. ¿Qué eran? ¿Eran un tema de economía? ¿Es un tema más de carácter geográfico? ¿Dónde encajan? Pues ha sido hace 2 años cuando desde el Ministerio de Educación han marcado los estudios de turismo como unos estudios propios en sí mismos, 2 años atrás, en un Estado como el español, con la potencia que tienen el sector turístico en el impacto en su PIB. Lo digo así porque yo creo que hay veces que nos encontramos con dificultades en dónde encajar el sector turístico, ¿no? Hablábamos antes incluso con el eco. Es comercio, es cultura, es patrimonio, es deporte, son el tema de eventos, ¿no? Pues bueno, es un sector claro, es un sector con una estructura definida y los clientes también hay que saber trabajarlos y hay que trabajarlos de una manera unitaria, si bien luego habrá que saber adaptarse a las necesidades de cada uno de ellos. En todo caso, yo creo que es muy importante y la pandemia nos ha enseñado, y yo creo que las instituciones han hecho ahí una gran labor para que el sector no desaparezca. Corrió un riesgo muy fuerte de que aquellas pequeñas y medianas empresas que configuran precisamente el sector del turismo en Euskadi no tenemos una gran empresa turística, tenemos esas estructuras pequeñas y medianas, y yo creo que las instituciones públicas durante la pandemia al menos reaccionaron de una manera ágil, rápida y potente para el mantenimiento de esa estructura. Ahora, ya que la hemos superado, hay que empezar a pensar en el futuro, ¿no? en cómo hacerlo. El destino, yo creo que, como segunda idea, tiene que ser atractivo para los turistas, evidentemente, pero también para el propio sector. Y para ello se debe trabajar con ideas compartidas y consensuadas entre todos. Hay que trabajar temas de innovación, hay que saber cómo podemos ser innovadores. Y esa innovación lleva a buscar una redistribución territorial y social justa y equitativa. Hay que pensar en el territorio. Estamos hablando de Álava. Álava es Vitoria, pero es Vitoria y un territorio aledaño, ¿no? Que hay que pensar cómo podemos hacer que el turismo realmente repercuta de una manera lo más justa y equitativa y en todos los sectores económicos. No vale, y es un proceso ya muy conocido, ¿no?, de gentrificación de todos los territorios. Yo que vengo de Bilbao, cada vez que voy a comer o quedaba a comer con mis amigos tradicionalmente en el casco viejo, nos encontramos con dificultades, hasta para dónde comer. O bien porque no hay sitio, nunca había habido problema, o bien porque aquellos bares donde normalmente acudíamos a día de hoy no lo podemos hacer de la misma manera. Tenemos que ajustarnos también al cambio de la ciudad por el turismo. Pero esa gentrificación que se está dando y esas franquicias que están apareciendo en el centro de la ciudad también poco a poco van copando el mundo rural. Y hay que ser muy consciente de ello. Yo creo que en Álava estáis en una situación a priori mejor, pero que hay que tener en cuenta, y hay que tener en cuenta que los procesos de gentrificación no se van a dar solo en las ciudades, sino también en el mundo rural, y hay que cuidar especialmente ese ámbito. También el posicionamiento digital, ¿no? Es otro tema
que es importante, pero que voy a pasar de soslayo. Y luego señalaba como una tercera idea, para que un territorio sea atractivo para el sector en general, para las empresas, organizaciones que trabajan, ese posicionamiento con los objetivos de desarrollo sostenible. Ya no porque sea un desideratum de Naciones Unidas y que sea compartido socialmente por todos, sino porque también va a ser una norma que nos obliga a todos en dirigirnos en ese camino. Si queremos ser empresas que se ajusten a los requerimientos que las organizaciones públicas nos marcan, queremos acceder a subvenciones, queremos acceder a fondos europeos, o estamos alineados todos en esa dirección, no solamente por cuestiones éticas, sino también por cuestiones empresariales, o nos estaremos equivocando. Y yo creo que en ese sentido Vitoria y Álava cuenta con un aspecto muy importante, esos 10 años de Green Capital, ¿no? Yo creo que es un sello muy bonito y que puede también englobar de alguna manera ese transitar hacia los objetivos de desarrollo sostenible de una manera rápida y ágil. Yo creo que, en conclusión, Álava ofrece a la industria turística un territorio con todos los ingredientes necesarios para un magnífico futuro como destino turístico. De eso estoy convencido, no solamente porque me gusta el territorio, sino porque creo que es así. El punto de partida me parece ideal. Ahora bien, queda ahí cocinándolo, ¿no?, con todos estos ingredientes, pues a fuego lento, y yo creo que entre todos, innovando, siendo sostenibles y aprovechando sobre todo la transformación digital, que va a ser un eje trascendental en nuestro sector. La tercera idea era la centralidad de la experiencia de los turistas. Yo, que trabajo temas de patrimonio y cultura, muchas veces en la cultura se habla de cómo muchas veces el foco lo ponemos en nuestro propio producto, ¿no? Un museo dice, Guggenheim es maravilloso, ¿no? La Catedral de Santa María es algo maravilloso. Pero no nos tenemos que olvidar que lo importante es qué experiencia viven los turistas en ese entorno. La importancia no está en el propio Guggenheim o en sus obras maestras, ¿no?, como también las tiene en el caso de Bilbao de Bellas Artes, sino en cómo lo van a disfrutar las personas que los visiten. Hay muchas personas que no llegan a visitarlos, hay muchos ciudadanos de Bilbao que no acceden a los museos pues porque no se sienten cómodos en ellos. Y a veces se nos olvida, pues es magnífico, ¿por qué no van a venir a visitarnos? Yo creo que en ese sentido también en Álava tenéis la suerte de que el buen ejemplo, la buena práctica, y por eso era mi idea a priori de traer a los alumnos de la Catedral de Santa María, ¿no?, el cómo ha ido trabajando no tanto en ese valor intrínseco de la propia obra, sino el cómo podemos hacer que la gente lo viva, ¿no?, lo viva de una manera realmente profunda. Yo creo que es muy importante, y hoy en día trabajamos la venta de experiencias desde el marketing, pero nosotros no podemos trabajar en la venta, tenemos que trabajar desde la empatía, ¿no?, con el visitante, tenemos que tratarlo, y yo creo que los profesionales de turismo son personas que deberían ser empáticas a la hora de diseñar, y personas inclusivas. No es necesario dejar a nadie fuera a priori, ¿no? No vamos a pensar en un producto, sino vamos a pensar cómo las diferentes personas que nos visitan lo disfrutan y cómo podemos adaptarnos y adaptar lo que estamos intentando trasladar para que lo disfruten de una manera pues lo más abierta y lo más agradable posible, teniendo en cuenta la diversidad de públicos que nos van a llegar y generando adaptaciones concretas a cada una de ellas. Pero lo más importante, desde luego, será dar esa centralidad a la experiencia de los visitantes. Yo creo que aquí tenéis buenos ejemplos a priori para trabajarlo, ¿no? Decíamos, y además que os podéis trabajar en los 5 sentidos, ¿no? Salinas de Añana, yo creo que es una de los principales recursos que tenéis aquí. La experiencia de abierto por obras, hablábamos también del trabajo de Rioja Alavesa, hablamos de todo ese mundo rural y todos esos productos rurales que también tiene, productos agrarios, productos ganaderos que tiene la Álava, que se puede hacer disfrutar a la gente que acuda a ellos. Y además desde los 5 sentidos. A mí me gusta estar en Álava y hay veces que digo, ¿y qué es lo que me gusta? Me puede gustar su olor. Yo cuando llego a Rioja Alavesa el olor es diferente al olor que tengo en Bilbao. Y es un olor a viña, es un olor quizá a veces a sulfatos, pero bueno, es un olor muy característico, es un olor a vino, me traslada a ese lugar. O los bosques, ¿no? Ese olor a humedad, ese olor tan agradable, o el sentido del gusto. Yo creo que el gusto lo vamos a tener presente y comentábamos desde el kilómetro cero, y eso sí que hay restaurantes que se están posicionando desde el consumo kilómetro cero y que desde luego lo están haciendo muy bien, y el gusto por el vino, ¿no? El disfrutar, el paladear, no el beber vino en grandes cantidades, sino el disfrutarlo y paladearlo. La vista, los paisajes son preciosos, hay paisajes magníficos, incluso hay veces que cuando
como lo tengo cerca, veo el dolmen de la Hechicera, yo les planteo, ¿esto qué es? ¿Un recurso patrimonial? ¿Es un recurso, ahora que se está de moda, el dark tourism, ¿no? El turismo oscuro? Es una tumba. No, hombre, es mucho más que todo eso, ¿no? Es esa rememoración del pasado, es ese disfrute entre viñedos, es esa mirada hacia la montaña, ¿no? Es una magnífica fotografía, tiene un gran valor estético. Podemos encontrarnos con elementos que tengan valor estético. Disfrutémoslos o hagámoslo valer como tal, ¿no? Desde también la belleza de los lugares es un valor muy, muy importante. Disculpad. Y luego yo creo que en Álava también tenéis un apartado muy... Estoy mirándolo ahora porque no me quiero alargar, disculpad. Tenéis un valor muy importante y es el posicionamiento inicial. Ya os decíamos o comentábamos el tema de la gentrificación. Yo creo que en Álava aún no se da, pero ojo, porque depende qué modelo turístico toméis, se dará. Los grandes grupos inversores lo harán. Muchos de los hoteles familiares de Bilbao, hoy en día, el Ercilla o el López de Haro, están gestionados por Marriott, una de las mayores, si no la mayor multinacional, ¿no? en el ámbito de los alojamientos. Pero es que alojamientos incluso de carácter individual, como pueden ser viviendas o otro tipo de alojamientos, ya son grandes multinacionales las que lo gestionan. Y los cascos viejos se llenan de franquicias y el mundo rural también. Entonces, bueno, cuidadlo. Los eventos se pueden nacer, ¿no? Y yo creo que aquí tenéis grandes eventos que llevan desde toda la vida, ¿no? Yo pondría el ejemplo de la Maratón Martin Fitz, ¿no? Con ese nombre, además, ese sello, es muy diferente del Maratón Nocturno de Bilbao, ¿no? Ese maratón donde en un momento concreto se decide comprar para desarrollar en la ciudad, para desarrollar una actividad deportiva. Bueno, son modelos diferentes. No sé si evaluarlos o si estamos a tiempo de evaluar positivos o negativos, pero son dos modelos diferentes, ¿no? O la Beovia San Sebastián en Donostia, que nace desde Fortuna, ¿no? Desde un club deportivo. Seguramente el grado de subvención pública sea menor, sean menos exigentes desde esa labor y encima, si en un momento descienden, sobrevivirían. ¿Por qué? Porque nacen de la propia intención de la ciudadanía. Debemos tener cuidado, por tanto, por evaluar. Hay que evaluar los destinos para resultar atractivos y decidir qué apuestas hacer. También, ¿qué es un destino turístico hoy en día? Hay veces que nos vemos obligados tanto por las denominaciones, ¿no? Vitoria, Álava, Euskadi. Bueno, pues depende también del turista que nos venga, ¿no? Un turista de crucero que llega a Bilbao, nosotros le estamos vendiendo Rioja Alavesa, ya, pero igual también le estamos vendiendo otro tipo de destinos. Entonces yo creo que hay que hacer una apuesta decidida por el aeropuerto propio, no podemos depender de otros. Hay que hacer una apuesta, aunque quizás sea más lejana, a que cuando llegue el tren de alta velocidad estemos adaptados como ciudad para saber acoger ese tren de alta velocidad y aprovechar esas oportunidades que puedan surgir en ese momento determinado, pero para ello ya hay que ir teniendo una idea clara de hacia dónde va a ir el crecimiento, porque no todo el crecimiento creo que sería del todo válido. Sinceramente, acabaría, porque hablaría de muchos de los lugares, y digo lugares desde el punto de vista de la geografía, porque yo tengo una afición bastante fuerte desde que estudié, ¿no? Por la geografía, además ahora yo creo que está muy, muy en moda, ¿no? Por Alexander von Humboldt y la importancia que daban los sentidos de los lugares, ¿no? La identificación de los lugares. Y hoy en día, posmodernidad, están los filósofos avisándonos de esa generación de no lugares, ¿no? Obama, Nomar Roger habla de los no lugares, esos lugares que encima se potencian mucho a veces dentro del sector turístico, buscando o creyendo que la comodidad es lo principal para los turistas. Yo creo que somos un destino consolidado, Euskadi, Álava, y que la seguridad es un requisito básico para que haya turistas. Las comunicaciones las tenemos, es un requisito básico para que haya turismo, alojamientos hay. Entonces podemos ya trabajar realmente en el diseño de qué tipo de experiencias y qué tipo de territorio turístico queremos ser. No caigamos en simplificaciones, no caigamos en la pérdida de autenticidad, esas fiestas tan bonitas que hay en los pueblos que no se acaben convirtiendo en fiestas que no tienen ningún sentido, pero a la cual acuden muchísimas personas de fuera, ¿no? Porque en el fondo estaremos dañando
nuestro patrimonio natural y cultural. Y además, a mí una idea que me parece clave, que con esto quiero ir acabando, es que hoy en día yo entiendo que tengamos que hacer mucha diferenciación desde la tipologización de los turistas o la tipologización de qué tipo de turismo generamos, ¿no? Rural, cultural urbano, deportivo, de salud. Pero yo creo que eso nos sirve para articular y para el pensamiento, pero que hay que hacer una mirada mucho más integral, ¿no? El separar lo natural de lo cultural no tiene sentido. Y yo creo que la simbiosis que se da en Álava entre lo natural y lo cultural es enorme, es muy rica. Y yo creo que eso es un gran potencial que tenéis. Nos vamos dentro de 2 semanas a Lekeitio también para trabajar temas de cultura, pero cómo la marea, ¿no?, es un proceso natural, influye en la generación de patrimonio cultural. Y a partir de ahí evaluar esos recursos y ver qué tipo de experiencia podemos hacer, teniendo en cuenta las personas que nos puedan visitar. Pero vamos a aprovechar para contarles una historia bonita, para que conozcan el territorio, pero para que vivan y educar, pero que vivan una experiencia realmente completa. Sin más, iba a hablar de los profesionales del turismo. Aquí creo que habrá más de uno. Yo creo que son profesionales con una gran empatía y que tienen un futuro. Necesitamos todos, ¿no?, de seguir empoderándonos en algunos conocimientos, y habrá que seguir trabajando la formación continua y apoyar sobre todo el emprendimiento. A modo de cierre, y lo voy a leer. Considero importante tener en cuenta que empresas del sector, junto con las organizaciones que trabajan en turismo en el territorio de Álava, deben aunar esfuerzos para convertir el territorio en un destino turístico de interés para turistas nacionales e internacionales, evidentemente, y siempre desde una perspectiva sostenible e innovadora, con un carácter global en un mundo cada vez más digitalizado. Eso lo tenemos que tener presente. Y yo creo que, evidentemente, este foro contribuye a ello, contribuye a escucharnos, a encontrarnos, a debatir y a seguir formándonos. Muchísimas gracias. Creo, puede ser que me haya alargado algo más. Disculpad, ya os digo que si no leo y acabo improvisando, seguramente el tiempo es algo más extenso. Y de verdad, yo creo que lo más interesante es escuchar a las personas que están trabajando día a día en el sector. Es muy fácil verlo desde fuera, pero el día a día es duro, es complejo, y esas uniones y esas conexiones, pues muchas veces que consideramos que son tan importantes y que sin este tipo de foros, pues hay veces que nunca se van a dar. Así que muchísimas gracias por la organización y por lo que habéis planteado hoy aquí. Gracias. Bueno, eskerrik asko, profesor, por la concisión. Leída o no, se agradece el ejercicio de síntesis. Eskerrik asko. Bueno, pasamos ya al turno de intervenciones, un poquito más breves. Vamos a arrancar con Cristina González, que es segunda teniente diputado general de Álava y desde julio del año 15, diputada foral de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo, además de Administración Local. Bueno, con con una amplia, digamos, experiencia, ¿no?, en foros parlamentarios, en las juntas, en el Parlamento Vasco. Ella es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y diplomada en Estudios Avanzados en Unión Europea y Europa del Este. Bueno, yo, Cristina, te quería plantear en fin, en este arranque, pues los 4 ejes principales de la actividad de tu departamento en esta materia. Uno es el trabajo de promoción turística, otro es el impulso de una oferta integral e integrada de Álava, a la que acaba de aludir también el profesor en su intervención. La tercera sería la modernización de las infraestructuras turísticas, en municipios, comarcas y empresas. Esto es también poliédrico. Y el cuarto sería la consolidación y el impulso de eventos culturales y deportivos de calidad. Adelante. Bueno, yo quería empezar diciendo por qué apoyamos el turismo en Álava, ¿no? Y es que el turismo, además lo decía hace 15 días el Premio Nobel de Economía David Card en Bilbao, es una industria. Y es una industria que abarca a muchos sectores, porque le veo a Juanma, los hoteles, son los restaurantes, son los bares, son los comercios, es todo el ámbito cultural, todas las empresas culturales, las que se unen y las que se dinamizan. Y eso son muchísimos empleos y muchísima riqueza para el territorio. Y además en Álava tenemos un territorio muy especial, porque más o menos el 80% vive en Vitoria y el resto en el resto del territorio. Entonces tenemos un territorio muy poco poblado
que no estamos con un problema de despoblación, pero que podemos llegar a estar y, por lo tanto, no solo vivir de la agricultura, sino de otros negocios relacionados con el turismo, y abarco todo lo que he dicho anteriormente, es fundamental para que la gente joven tenga un proyecto de vida en la zona rural. Y creo que eso se puede llevar a cabo con ese turismo. Y efectivamente tenemos... yo empezaría más que por la promoción, empezaría por realizar una oferta conjunta del territorio. Es decir, hay efectivamente, como decía el profesor Joseba, distintos tipos de turismo, ¿no? Los hemos clasificado por turismo cultural, turismo de ciudad, turismo de bodegas, turismo... Y yo creo que, en el fondo, cuando uno viaja, no mira fronteras y no mira... distintos turismos, sino que los aúna todo. Y por eso, desde que llegamos al departamento, nuestro objetivo ha sido hacer una oferta que una a todas las cuadrillas y que además, pues puedas hacer diferentes cosas. Eso por una parte. Por supuesto, eso hay que promocionarlo. Tienes que estar en la agenda tanto de turoperadores como de medios de comunicación para que tu destino esté presente en muchos sitios. Y es, yo creo, lo que hemos estado haciendo. Parece mentira, esta legislatura, sobre todo cuando acabamos el confinamiento, que parecía increíble y a veces teníamos nuestros miedos de ir a promocionar Álava en ese momento que acabábamos de salir de casa, pero el resultado fue bueno y de hecho lo vimos en el año 21, como los turistas nacionales vinieron y además, sobre todo, también vimos en sitios donde teníamos conectividad aérea, pero donde también habíamos hecho esa promoción. Y luego, por supuesto, tenemos que ayudar al sector y yo creo que en todo el problema de las cargas del turismo en cuanto a la gentrificación, también es importante que las ayudas públicas vayan dirigidas a las pequeñas empresas, a los pequeños negocios y eso es lo que pretendemos, ¿no? Y a la mejora de también para los ayuntamientos y las cuadrillas para que desarrollen sus propios planes. Y aquí hay un aumento de recursos, en este caso en el Valle de Ayala, que lo estamos poniendo en marcha en este momento por el plan de actuación inmediata y bueno, vamos a lanzar todo esta unión de recursos, tanto de actividades en museos como de una unión de casas torre, como una unión de la ruta del Chacolí, en fin, son 8 acciones que las ponemos ahora en marcha porque lamentablemente Ayala es una comarca en la que el desempleo no funciona, o el empleo no funciona tan bien como en el resto del territorio y necesita una ayuda extra. Y por último, eventos. Yo creo que también el viajero, cuando elige un destino, también lo hace por los eventos que vaya a ver. Y lo notamos, bueno, pues en Vitoria con el Azkena Rock, por ejemplo, con el Ironman, que pueden ser 2 de los eventos que más personas de fuera muevan. Creo que Umbra Light Festival también está dando sus resultados, no solo para los vitorianos que salimos en masa a la calle, sino que también se ha notado este año, después de 3 ediciones, el movimiento de personas en los hoteles. Y yo creo que Esférica, que lo pusimos en marcha en Rioja Alavesa, que es un festival que une pequeños conciertos en distintos rincones muy especiales de Rioja Alavesa para que se conozcan todos los pueblos, que lo mezcla con gastronomía, con cultura, con arte, música, por supuesto, y vino, es un buen elemento, puesto que justo lo pusimos el tercer fin de semana de agosto, que es cuando bajaban las pernoctaciones y la gente, los turistas en Rioja Alavesa, y automáticamente lo hemos recuperado. Entonces, bueno, es trabajar también con el sector para ver qué necesidades tienen, cuáles son los momentos en los que necesitan más apoyo y también esos eventos que intenten desestacionalizar pues el acudir viajeros a Álava. Y creo que me he alargado mucho, pero no te veía mala cara. No, muy bien, Cristina. Como planteamiento, como contextualización, dejaremos luego para la segunda intervención los objetivos y retos a corto y medio plazo. Ahora vamos a hacer más una radiografía de dónde estamos, ¿vale? Y luego haremos propuestas mirando un poquito, no al futuro, sino al presente ya, ¿no? Bueno, el segundo en intervenir,
Aquí a mi izquierda va a ser Juan Manuel Lavín, director de Villalucía, espacio gastronómico, ubicado en Rioja Alavesa, que es de donde prácticamente comentabas que en este momento haces tu vida entera. Además, has dirigido previamente, cerca de 13 años, el hotel Wine Oil Spa Villa de La Guardia. Como sugerencia, me interesaría conocer, que nos hagas partícipe a todos y todas, de tu experiencia en lo relativo a los cambios en los hábitos de consumo, que me parece que, en fin, tú tienes una perspectiva amplia y además original. Adelante. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por habernos invitado y no sé, con tanto experto no sé lo que aportaremos, ¿no? Pero bueno, lo que sí, me has hablado del cambio. El primer cambio es el consumo del territorio. Hace 25 o 30 años intentábamos llevar los congresos de Europa a Rioja Alavesa para poder visualizar lo que es el mundo del vino, la cultura del vino, conocer una bodega y poder cenar allí a través de nuestra empresa de catering, ¿no? Eso era una tarea casi imposible, muy difícil. Las bodegas no se abrían, no te permitían a la noche hacer una cena, vamos, era impensable, pero ya si le decías, podemos llevarles al viñedo, parecía que eras un hereje, pero vamos, por Dios, ¿cómo al viñedo? El viñedo no se toca. Hoy en día, pues todas esas bodegas y todos los grupos bodegueros, ahora ya la tendencia es ir al viñedo lo primero, luego la bodega y luego hacerlo. Afortunadamente se ha cambiado en 20 y tantos, 30 años. Esto dentro del turismo yo creo que es un hito, porque en tan poco tiempo cambiar esa tendencia de no entrar ni a la bodega a dejar ir al viñedo, pues ya es un producto además muy atractivo, con una experiencia de todas maneras diferenciadora, y que todo el mundo está en Rioja Alavesa en este momento para hacerlo, ¿no? Yo creo que ese es el primer consumo. Luego ya los hábitos de consumo todos los conocemos y así, ¿no? Lo primero que sí que voy a hablar un poco sobre lo que era no Rioja Alavesa, sino lo que era, y en ocasiones lo que es el ámbito rural. Yo soy de los ponentes el que más está en el pueblo, en el ámbito rural, y lo primero, por ejemplo, es todos somos del pueblo, pero que el vecino haga peor vino, que en el restaurante del vecino se coma peor que en el mío, que vamos, el alojamiento sea un puñetero desastre porque el mío es el bueno. Y ahí, por ejemplo, es un error. Es un tema que también se está cambiando mucho. Yo digo en Rioja Alavesa, yo creo que en los demás destinos seguro que también lo están haciendo. Y es un tema que es muy fácil de rebatir, ¿no? O sea, si el vecino hace mal vino, ese vino va a salir con el nombre de tu pueblo, de tu deo o de tu zona. Como tiene la sana costumbre de dar de comer a su familia todos los días, lo va a tener que vender a un precio igual, no a este precio medio baja. Al final se vende un producto que no es bueno y es un producto que la gente no repite y que no creas una clientela fiel, ¿no? Esto lo trasladamos al turismo. Si vamos a una zona, igual que cuando decimos, ¿has estado en una boda, qué tal? Lo primero dices, hemos comido bien o mal. Hemos estado en un destino, tú no hablas. Yo he estado en el Hotel Villa de la Guardia, no, tú dices, yo he estado en la zona de Rioja Alavesa. Si es alguien de Madrid, de Barcelona, incluso de Bilbao, los de Bilbao creen que Aro es Rioja Alavesa. O sea que tenemos un grave problema, muchos de ellos. Tú estás en la Bastida, pero joder, ¿cuántos no creen que a 5 kilómetros está La Rioja? Y es así, ¿no? Al final, lo que sí tenemos que darnos cuenta es que el destino es lo importante. Nadie se acuerda exactamente, estuve durmiendo en tal sitio, comí en tal sitio y tal. ¿Qué tal las vacaciones? Muy bien, lo hemos pasado de maravilla. Yo si hago una pregunta aquí a todo el mundo, ¿dónde has estado de vacaciones? No me va a decir, he estado en el Hotel Jaime I el Conquistador. Lo primero que dirá, he estado en Canarias, he estado en Álava, he estado en Rioja Alavesa. Y eso es fundamental.
Y eso, por ejemplo, es un trabajo que se hace desde la colaboración público-privada, la sensibilización de la zona. Hay que sensibilizar al aldeano, que somos aldeanos, a saber ser generosos con nuestra competencia, con nuestros vecinos. Hay una cosa muy bonita, es un símil, ¿no? Antiguamente una casa tenía el rotavator, la otra tenía pues el arado, otra igual tenía una cosechadora, y había una unión de toda esa gente para que se iban dejando las cosas, ¿no? Y los útiles para poder realizar una buena cosecha y al final que a todos nos vaya bien, ¿no? La buena vecindad, que se llama. Hoy en día ya no se puede hacer porque si los llevas a vendimiar tienes que tener un papel para que la inspección de trabajo no te diga que están trabajando por el morro, aunque sean familiares, pero lo hacemos cobrándoles encima, porque les vendemos la experiencia de hacer una pequeña vendimia, un almuerzo y pasar un día en Rioja Alavesa, ¿no? Entonces, pues bueno, hay que darle la vuelta. Yo creo que lo importante en una zona rural, y eso lo extiendo a todo Álava, es una palabra que a mí me gusta bastante, es competir, es colaborar y competir en buena lid. Lo importante es que vengan a Álava, que vengan a Rioja Alavesa, que haya flujos, esos flujos que se repartan primero, si llegan a La Guardia, a La Bastida o al Ciego, que se repartan por todo Rioja Alavesa, luego que se repartan por todo Álava. Hay un tema, has comentado que estamos en dos noches y algo. Llegar al 3 es complicado. Y sí que ha habido un cambio. Antes venían desde el viernes, iban el domingo. Ahora, hostia, apuramos, venimos el sábado a la mañana, nos ahorramos una cena, una noche y tal, porque bueno, la economía está como está, hemos tenido una pandemia y tal, ¿no? Pero al final, la ruta del vino de Rioja Alavesa, por ejemplo, ha conseguido aunar eso, ¿no? Yo sí que animo al resto de cuadrillas a hacer esas asociaciones público-privadas, como la ruta del vino, la del Chacolí, que estuvo, se salió, ahora la habéis recuperado. Entonces, yo lo que creo que en todas las zonas tiene que haber esa relación público-privada para, además, tener en una balanza lo económico que es bueno para el territorio, para las empresas que generan riqueza, diversifican la economía, como es el caso de Rioja Alavesa. Rioja Alavesa siempre ha tenido un turismo antiguamente de salud, luego ha tenido una segunda residencia. Ahora tenemos visitantes, no importa, pero que sean turistas, tenemos más casas, tenemos más hoteles, más alojamientos. Todo eso genera riqueza, genera también para la población de la zona un incremento de los servicios. En La Guardia ya hay un chino, o sea que parece una tontería, pero dices, coño, no está mal, porque ¿quién consume en el chino? Pues la población local, lo que están. Al final, el turismo lo que permite es que la población local también viva mejor si todo se hace de una manera razonablemente y adecuadamente en crecimiento, con un crecimiento que no sea desbaratador. Hay que tener cuidado, no podemos morir de éxito. Los sábados en La Guardia es una locura, pero si vais hoy, vamos, estáis solos. Está la desestacionalización. Tenemos una estacionalización diferente. Somos Álava igual que Rioja. Yo os hablo de Rioja Alavesa porque conozco y creo que por extensión Álava también. Somos un híbrido. Tú puedes venir con tu familia a La Bastida, pero si quieres hacer una reunión, no se ha hablado aquí del MAIS, de las reuniones, el turismo congresual, que lo tiene Vitoria, pero también lo tenemos en Rioja Alavesa. Tenemos un centro temático como el nuestro, que no lo estoy vendiendo, pero que al final es unas instalaciones para poder realizar congresos y desestacionalizar, porque se hacen 3 semanas. Somos híbridos. Una persona puede venir con familia, si le gusta como le tratamos, lo que decíamos antes, si el destino es bueno, fortalecido y desde luego maduro, va a venir con su empresa, va a venir con sus amigos, va a venir con diferentes nichos de mercados a los que pertenece.
Y eso es lo que necesitamos. Importante en una zona y en Álava es que nos lo creamos. Si yo voy a un sitio, le pillo al de la boina y le digo dónde se come bien y me dice un sitio, a no ser de que sea el de su hijo, voy de cabeza. Porque un paisano de la zona es el mejor embajador y a ese le creemos, porque no lleva ni comisión ni nada. Y eso es importante, lo corto y bueno, me quedo... Y bueno, lo importante... Juanma, corta no, respira. Ya, bueno, tenemos que seguir luego en el coloquio, vale. Porque has abierto un montón de melones y creo que has cumplido las expectativas que decía yo antes del discurso original. Vale. De hecho, en fin... Bueno, pues me alegro, pero ya hablaremos luego. El aplauso es por el neologismo que nos acabas de regalar, eso de competir, que creo que nos lo hemos apuntado todos y toda. Bueno, el siguiente en intervenir, a la derecha, es que ricasco. Juanma, perdón, gracias a ti. El siguiente en intervenir, aquí, a nuestra derecha, es Eneco Ibarnia, técnico en empresas y actividades turísticas y graduado en turismo, además de haber cursado el máster de turismo sostenible de tan en boga hoy en día, ITIC. Estás, por cierto, en tu último año como doctorando en la Universidad de Málaga. Profesionalmente llevas 29 años como agente de viajes, de los cuales los últimos 19 gestionando tu propia empresa, con lo cual también te da una perspectiva muy amplia, ¿no? Y bueno, lo hemos dicho al principio, lo repito, ejerces como presidente de la Asociación de Agencias de Viaje de Álava. Con lo cual, adelante, gracias por venir, eskerrik asko. Bueno, egunon, eskerrik asko por la invitación, porque cuando nos invitan a ABAE, a los agentes de viajes de Vitoria, siempre estamos un poco en el limbo, porque nosotros no generamos riqueza para el territorio. Estamos en la parte opuesta del turismo. Somos emisores, mandamos a los gastistarras, a los alaveses de turismo. Pero sí que consideramos, y así lo planteábamos en las reuniones que hemos tenido con instituciones y con otros sectores, que nuestra perspectiva, nuestra visión y nuestra experiencia nos pueden permitir, entre comillas, dar alguna pincelada de lo que percibimos que los alaveses desean cuando viajan y buscan, que no es muy diferente de lo que buscan los turistas cuando vienen a Álava o cuando vienen a Gasteiz. Desde esa perspectiva nosotros percibimos que cuando viene un vitoriano a la agencia nos pregunta, muy bien, recursos hay, todos los territorios tienen recursos. El murciano está muy orgulloso de su territorio y de sus recursos, y lo mismo que lo estamos los alaveses. Pero ¿cómo llego? Hoteles presupongo que hay. ¿Cómo me voy a mover por allí? ¿Hay turismo experiencial o solamente voy a poder ver los monumentos por mi cuenta o con un guía que me puede instruir y enseñar la ciudad, ¿no? Desde esa perspectiva, nosotros criticamos porque nos ha tocado bailar con la más fea. Nuestro partner del aeropuerto, que es el que tenemos que utilizar desde Gasteiz, que principalmente es Ryanair, bueno, la semana pasada su CEO dijo que no quería trabajar con agencias de viajes, porque literalmente dijo, van a desaparecer. La realidad es que hoy en día, y antes de la pandemia trabajaban, ningún tour operador o mayorista ya trabaja con Ryanair. Esto nos hace un agujero a los turistas que vienen, porque si no trabajamos nosotros los españoles, las agencias de viajes españolas tampoco trabajan las que están en origen. Perdemos un nicho importante. El 65% de las ventas turísticas se hacen a través de intermediarios, sean online, OTAs, sean presenciales, tour operadores mayoristas o agencias de viajes receptivas. En la otra parte tenemos Vinter, que es el otro compañero de viaje que tenemos, y hace 2 semanas nos hizo una presentación maravillosa vendiéndonos su producto y vino profesionales de Canarias. Lógicamente ellos también nos quieren atraer a los alaveses y está muy bien, lo mismo que los alaveses han ido allí a venderle a los canarios, oye, descubren nuestra ciudad y nuestro territorio que es maravilloso. Quiero decir que son 2 modelos diferentes de trabajo los que tenemos en el aeropuerto. Se habla de fomentar el uso del aeropuerto de Gasteiz, pero es muy complicado. Entendemos que es muy complicado. Aquí está Ruth y nos lo puede explicar perfectamente. No hay un territorio en todo el mundo con tantos aeropuertos en tan pocos kilómetros cuadrados, y comenzamos desde Biarritz, Santander, Fuenterrabía, Bilbao, Burgos, Logroño, Pamplona, Vitoria. Y a cualquiera que llegues puedes llegar a Euskadi.
en menos de una hora. Es muy difícil fomentar el aeropuerto de Vitoria, sobre todo teniendo en cuenta que el aeropuerto de Loiu tiene un peso específico. Y ahí es donde nuestra experiencia nos puede servir, porque yo no enviamos a los turistas alaveses a conocer Bérgamo. Algunos se quedan alguna noche, ¿cierto? O Charleroi. Van a conocer el territorio. Y ahí Joseba nos apuntaba, ¿qué es un destino? ¿Es donde llega el avión o es todo el territorio? Es importante el trabajo que están haciendo las instituciones con los recursos que tenemos, porque recientemente se ha estado visitando a las agencias de viajes de Flandes o a las agencias de viajes de Italia, de Bérgamo, para venderles nuestra bonanza y lo bien que hacemos las cosas, porque así lo hacemos. La semana pasada hablaba con una guía turística sueca y me decía, llevo años haciendo la ruta por Euskal Herria, la ruta que podemos llamar del gringo, Bilbao, San Sebastián, Pamplona, Rioja Alavesa y una pernoctación en Vitoria. Este año la mayorista sueca ha decidido quitar la noche de pernoctación en Vitoria, porque era la que menos le aportaba. Le sale más barato reservar 3 noches en Bilbao que 2, porque le hacen precio, y no había recibido un feedback ni positivo ni negativo de los turistas respecto a las visitas que había en Vitoria. Esta chica es de Vitoria, con lo cual vive en Vitoria, con lo cual estaba desesperada, porque era la noche que pasaba en medio del tour con su familia y descansaba un poco de estar con los turistas. Esto es un ejemplo claro de que hay que trabajar en origen, pero no solo con los vuelos que llegan a Vitoria. Nuestra puerta de entrada es Bilbao. El gran porcentaje de los turistas que nos llegan en avión llegan a Bilbao, en barco, en crucero. En crucero, en Getxo. Tenemos que trabajar en origen con los emisores, hablo de nuestra profesión, que envían gente a Euskadi, no a Vitoria, a Euskadi. Y tenemos que vender a los suecos, oye, tienes que venir a Vitoria, porque bien merece la pena pasar una noche y descubrir lo que tenemos. Y consumes en mis restaurantes y te llevas nuestras delicias de repostería en las pastelerías tan buenas que tenemos. Eso desde un punto de vista. Analizando un poco cómo está el sector, las cifras que estamos manejando en nuestro sector, nos decía, joder, después del verano viene una gorda, porque la gente salió de la pandemia, fue un tsunami, se ha gastado el dinero que tenía ahorrado, había muchas ganas, había mucho que celebrar. En septiembre vendrán las vacas flacas. Oye, pues no. Comentaba que de 2 noches ha pasado a 1, en Vitoria se ha subido a 2. Las cifras que tenemos son por lo bien que lo estamos haciendo o porque el turismo está todavía cuesta arriba. Bueno, es difícil de medir, imposible de medir, habrá que medirlo dentro de un tiempo, pero lo que es cierto es que el consumo turístico, hay un cambio de paradigma en la mentalidad de la gente que está diciendo, mira, es que este año tengo para viajar y el año que viene no sé, pero este año tengo. Antes se guardaba un poco y se seguirá guardando, pero se cota de otras cosas. A ver quién va a cenar un sábado a la noche sin reserva. Nuestra mentalidad ha cambiado como ciudadanos, pues como consumidores turísticos igual. ¿Hasta cuándo llegará? Pues no lo sabemos. El turismo es un sector, que os voy a decir, muy sensible a la quiebra de bancos, antes de ayer, a un volcán, a una pandemia, bueno, nos toca a todos. De momento lo que parece es que hemos salido muy fortalecidos en cuanto a que la gente quiere viajar. Y ahí es donde Álava tiene mucho potencial, porque no hay el cliente no es un cliente de vino o de deporte. Puede haber un motivador principal. Yo voy a una carrera a Vitoria, pero lógicamente voy a consumir todo lo que me apetece o todo lo que me ofrece. Y además es que no hay un cliente de fin de semana. El mismo cliente de fin de semana, a mí nos preguntan mucho, joder, con la competencia que tenéis en Internet, no sé cómo sobrevivir las agencias de viajes. Y digo, pues porque tú mismo, tu hotel en Madrid lo has reservado por Internet, pero tu viaje a la India me lo estás comprando a mí. Es decir, somos mixtos, somos multiconsumidores. Todo el mundo consume por Internet y consume, algunos en agencias de viajes, pero lo mismo digo, el que compra zapatillas, un día la compra en Internet y otro día puede comprar en la zapatería del barrio. Una última reflexión en cuanto a cómo debería ser el turismo de Vitoria y de Álava. Y yo solo quiero decir que tiene que ser para los ciudadanos, porque lo más preocupante para un ciudadano es el impacto que tiene el turismo. Y siempre cuento el mismo ejemplo. En Bilbao yo ya no tomo un cortao por menos de 1,50,
Ya quisieran los de Donosti tomar un cortado por 1,50 y no hay vitoriano que se plantee pagar 1,50 por un cortado. El turismo tiene impacto económico, cambian los tipos de comercio que tenemos los ciudadanos. Entonces, cuando hablamos de cogobernanza, hay que poner el centro del turismo en el ciudadano, porque al final sí que puede haber un retorno económico, y es lo deseable y lo que se busca, pero hay que ver qué tipo de turismo queremos para futuro. Y eso es un poco la clave que tenemos que plantearnos desde Vitoria, que tenemos todo por hacer, tenemos Álava, tenemos mucho por hacer. No tenemos que tener complejo de inferioridad con respecto a nuestros vecinos, tenemos otro tipo de producto. Lo que tenemos que estar es en el engranaje para que quieran venir y saber vendernos. Lo mismo que yo, cuando me viene un cliente, le digo, vete a Bérgamo, oye, no dejes de ir a Siena, y los de Siena ni me conocen. No, pero yo quiero Venecia y Florencia. Pues, déjate caer por el lago de Como. Hay que saber posicionarnos con todo lo que tenemos en nuestro territorio. Aforismo latino, ¿no? Virtus in medium est. Entonces hablo del equilibrio, tan importante, ¿no? Tenemos que seguir creciendo, pero sin caer en un desarrollismo que al final comprometa la calidad de vida de los vitorianos, vitorianas y de los alaveses y alavesas por extensión, ¿no? Interesante. Muy bien, pues a la izquierda, tenemos a John Lassa, gerente de la Fundación Catedral Santa María, que también es uno de nuestros reclamos principales, por supuesto, ¿no? John es abogado economista, además tienes máster en asesoría fiscal, con lo cual también tienes una perspectiva, en fin, muy economicista y muy cartesiana del asunto, que siempre viene bien. Desde diciembre de 2013 te encargas de la gerencia de la Fundación Catedral Santa María, a la que estás ligado desde su puesta en marcha, allá por el año 2000, que ya ha granizado desde entonces, ¿no? Bueno, como decimos, esta catedral es un referente absoluto del turismo de Vitoria-Gasteiz, yo diría que de todo Euskadi, y un excelente exponente del turismo vasco, ¿no? Pues adelante, John, danos nuestra perspectiva. Pues creo que se ha dicho ya todo, ¿no? Entonces, no sé, voy a incidir en 4 cositas. Yo creo que cuando vas a visitar un sitio, lo primero es que tenga unos recursos atractivos, que sean conocidos y que sea fácil llegar a ellos, que ya lo han dicho, ¿no? Entonces, Álava, ¿cómo está posicionada? En recursos yo creo que lo tenemos. Primero en naturaleza. Voy a contar una pequeña anécdota, ¿no? Yo tenía un amigo canadiense y entonces empezamos a recorrer Álava desde Aramayona hasta Rioja Alavesa. Y me dice, en Canadá, en 200 kilómetros es siempre el mismo paisaje. Y aquí en 70 kilómetros es como si hubiese visto 3 países y 3 culturas. Entonces tenemos ya una riqueza natural impresionante. Qué decir de la gastronomía, que a veces pues, se oye hablar mucho de Donosti y demás, pero en Álava, en pinchos, yo siempre lo digo, yo creo que estamos al mismo nivel. Toda la enología y Rioja Alavesa somos conocidos internacionalmente. A nivel de patrimonio cultural y también pues, arquitectónico y demás, pues ahí está la catedral. Y yo creo que se está haciendo una gran labor en potenciar otros recursos también, ¿no? Pues ahora creo que es Mina Lucía en todo lo que va a ser Ataria. También todo lo que va a ser Quejana. Entonces tenemos los recursos en Álava. Y quiero decir también que es una industria que es reciente. Aquí siempre está un poco denostado el turismo en el País Vasco, ¿no? Tenemos la tradición ahí metalúrgica, ahora lo aeronáutico y siempre se ve un poco como con desdén, como que es poco valor añadido. No. No. Por ejemplo, en la catedral tenemos arquitectos, aparejadores. Se genera un montón de empleo directo, inducido. O sea, tienes las canteras, te tienen que cortar la piedra y lo hacen con máquina herramienta, gente muy especializada. Maderas ecológicas. Tenemos arqueólogos. Todos los que están en visitas y demás tienen convenios que aquí son pioneros a nivel de España. Entonces, es un sector que crea mucha riqueza. También ayuda mucho, por ejemplo, al patrimonio. Cuando hay turismo, se conserva el patrimonio. ¿Qué sería de la catedral si no hubiese turismo? Y lo podemos extrapolar a todas las ciudades europeas, Praga, Venecia y demás. La virtud en el medio, no hay que pasarse. Pero también otra cosa de la industria, nosotros aquí en el País Vasco pues tenemos una calidad de vida alta. Entonces el turismo como industria no puede ser low cost. Tenemos que posicionarnos en un nivel medio alto. Tengo aquí a Juanma. Y suelo poner a veces un poco el ejemplo de Rioja Alavesa, ¿no? Ahí no han apostado por el vino de mesa o a granel. Han apostado por tiradas más pequeñas, pero de gran calidad.
Nosotros también, como industria, y comparando pues lo que puede ser la industria de aeronáutica o lo que fuese del País Vasco, pues tenemos que centrarnos en la calidad de servicio, en el valor añadido y en la innovación. Yo creo que, por ejemplo, en la catedral se aplica esto. El abierto por obras fue totalmente innovador. El visitar una catedral desde los cimientos hasta arriba ha sido innovador. Y es lo de la experiencia, lo que gusta, ¿no? Y también lo que comentábamos de nuevas tecnologías y valor añadido. Por ejemplo, hemos sido muy pioneros en todo lo que ha sido el videomapping, ¿no? La proyección de policromías, o ahora todo lo que es la realidad virtual y el 3D, que llevamos ya 6-7 años. Y son empleos también cualificados, porque ahí hay informáticos. Entonces, a veces hay que tener una visión amplia de todo lo que es el turismo, que genera mucha riqueza en muchos sectores con valor añadido. Otro tema que también quería comentar es, yo creo que tenemos que, bueno, Álava, parte, digamos, esta industria turística es un recién nacido. Porque, claro, en los años, en 1970 y demás, cuando yo era pequeño, pues ibas a Andalucía, ibas a Cataluña, a Canarias. No existía el turismo en Álava, o sea, era como una quimera y te tomaban como loco. Y vamos creciendo muchísimo, ¿eh? Y yo creo que muy bien, con un crecimiento sólido y sostenido. Y tenemos que crear un ecosistema, porque antes lo habéis comentado, ¿no? Un ecosistema turístico. Yo cuando voy a un sitio, por ejemplo, si voy a Biarritz, no pienso en Biarritz. Yo pienso en ir también a Bayona, ir a Bidart, a San Juan de Luz, pasar a Donosti, a Hondarribia. Entonces yo creo que cuando vas a sitios no vas por un solo recurso turístico, es muy, muy difícil. Hay que trabajar en equipo y eso nos ayuda. Yo suelo decir, por ejemplo, la calle Laurel, en La Rioja. Es que, o aquí, en Vitoria, tú pones un bar y al lado se pone otro bar también igual de bueno. No te está haciendo la competencia, te está ayudando. Cuando hay 3 o 4 bares muy buenos, estás creando un ecosistema y ahí es donde va a ir la gente. Yo, por ejemplo, con el Valle Salao, lo recomiendo siempre, no es mi competidor, es mi aliado. Y cuanto más recursos tengamos en Álava, y yo diría todo el País Vasco, y casi hablaría de euroregiones, mejor. O sea, tenemos que ser muy potentes con una oferta muy fuerte. Eso lo está haciendo muy bien la Diputación, porque está además potenciando todo el territorio, no la centrando en Álava. Bueno, me estoy yendo un poco era de los recursos, ¿no? Pero yo creo que los tenemos y hay que seguir trabajando y creciendo y se está haciendo muy bien. Lo segundo es el que nos conozcan. Claro, ahora estamos todo en las redes sociales, todo lo digital. Pero también está muy bien a veces ponerse el buzo de comercial y visitar todos los sitios, ¿no? Me río con Cristina porque en lo peor de la pandemia fuimos por toda España con el Valle Salao, Diputación y yo mismo vendiendo lo que era Álava, ¿no? Y le comentaba a Cristina, ayer hubo una agencia de Málaga que estuvo en el Valle Salao y estuvo en la catedral, ¿no? Entonces se fue valiente y se fue pionero y nos pusimos el buzo y se está trabajando muy bien, digamos, a ras de suelo. Y por último, es también muy importante, aparte de que nos conozcan, pues que sea fácil llegar aquí. Entonces, para nosotros va a ser muy importante el tema del AVE. La Comunidad de Madrid es la comunidad de donde más gente nos visita. Entonces, todo el AVE va a ser muy importante. El aeropuerto, que todo el mundo lo dice, para nosotros va a ser también muy importante. Este verano pasado hemos tenido un montón de italianos. Y yo decía, ¿y esto qué es? El vuelo de Bérgamo. Entonces, todo lo que sea facilitar las comunicaciones va a ser muy importante. Y ya hemos comentado, Vitoria es un nudo logístico importantísimo, el aeropuerto, ¿no? Pues también a nivel turístico debemos serlo, ¿no? Estamos a 1 hora de Bilbao, de Donosti, de Iruña, de Logroño, Burgos. Entonces, debemos ser como un enclave logístico también a nivel turístico. No sé. Muy completa, ¿no? Propia de alguien que tiene en sus genes a Terastella, en Navarra. Sí. Bueno, pues yo creo que hemos dado, como digo, una perspectiva general de todo y me gustaría, Cristina, retomar un poquito de todo lo que hemos dicho, más por supuesto tus aportaciones, hablar un poquito de los objetivos, ¿no?, inmediatos, de los retos, ¿no?, más determinantes de todo lo que hemos hablado, ¿no?, de esa colaboración público-privada que hemos dicho, ¿no?, y desde, en fin, de tu atalaya, ¿no?, privilegiada, ¿no?, que es lo que subrayarías como objetivos a corto plazo.
A ver, como objetivos a corto plazo, yo creo que tenemos que seguir trabajando en ese turismo. Bueno, primero que nos conozcan, porque seguimos siendo bastantes desconocidos cuando vamos no solo por España, sino también a nivel internacional, en los lugares que hemos estado, sobre todo los que tienen vuelo directo. Hemos notado que esa promoción hace que vengan muchas personas. También yo creo que la forma de viajar está cambiando y los tiempos de viaje. Antes hacíamos un mes de vacaciones y ahora hacemos pequeños viajes a lo largo del año. Yo creo que ahí hay que estar muy presentes. También, bueno, se ha hablado de cómo llegar, ¿no? Efectivamente, tenemos el aeropuerto de Vitoria, Foronda, que yo creo que tenemos capacidad para atraer más viajes. Es cierto que con Ryanair hay un problema importante con las agencias de viaje y con Ryanair. Y bueno, pero hay una compañía aérea que tiene su propia dinámica y desde las instituciones no podemos intervenir. Pero también yo creo que tenemos que usar el aeropuerto de Loiu. En este momento estamos en una licitación para unir el aeropuerto de Loiu con el aeropuerto de Foronda y con Vitoria y con Bilbao. Quiero decir que eso, que será una realidad el año que viene, bueno, pues nos va va a tener su importancia también a la hora de comunicarnos y que también Loiu sea nuestro propio aeropuerto. Creo que efectivamente todos tenemos, afortunadamente, lo decíamos incluso antes de empezar esta mesa, naturaleza, patrimonio, historia, gastronomía. Y tiene que haber algo diferenciador. Una cosa son la diferenciación de los recursos. Pero desde hace tiempo también estamos haciendo en Álava una apuesta y además con muchísima ayuda del sector privado, porque si no, no se podría hacer de otra manera, que es el turismo inclusivo. Que una persona que tenga cualquier capacidad o discapacidad pueda venir a visitarnos y tener las visitas exactamente igual que con los que vengan. Aquí somos muy conocidos por la naturaleza y descubrir montes solidarios que a partir de ahí han surgido empresas para atender a las personas con movilidad reducida o también con baja visión, creo que nos pone en el objetivo de muchos viajeros que además, poco a poco, según vamos cumpliendo años, y espero que cumplamos muchos, todos vamos a tener un problema de movilidad. O sea que creo que es importante. Juanma, que lo tenemos aquí, ha apostado también por la inclusividad y ha hecho todo un centro del vino perfectamente accesible y perfectamente para los 5 sentidos. O sea que creo que es importante. Y así, bodegas, autobuses, en fin, hay muchísimo sector privado que está volcándose en este tipo de turismo para que pues estar con amigos y con la familia sea para todos igual. Y creo que eso tiene su fuerza. Y también las ayudas que están viniendo de Europa, decíamos que, decía Juanma, en La Guardia un sábado es imposible. Bueno, pues ahora hay un proyecto que ha recibido 5 millones de euros que se está poniendo en marcha para Rioja Alavesa, de tal manera que se hagan experiencias, que se puedan visitar muchísimas cosas de todos los pueblos. Y yo creo que esa es una forma de dinamizar el turismo, que no todos vayamos a tomar un vino a la misma calle en el mismo momento, sino que tengamos otras opciones. Y lo mismo, Milán Lucía, que creo que también le va a dar otro empuje a Montaña Alavesa. Tenemos, se ha comprado la Diputación hace muy poco Quejana como centro del turismo de Ayala. También tenemos otros recursos que se están empezando a potenciar, que es, por ejemplo, Iruña Beeleia o el poblado de La Hoya, que además ahí puedes contar muchísimas historias y, desde luego, con el proyecto que hemos empezado con la Catedral de Realidad Virtual, me parece que puede ser algo realmente digno de ver. Y nos queda por hacer, tenemos que conseguir ese turismo que además es por el que somos conocidos y por el que hemos apostado, que es el turismo de naturaleza, el turismo de tranquilidad, el turismo que en invierno puedas venir a una casa rural a encender una chimenea.
eso es lo que queremos, desde luego, que genere riqueza en el territorio, pero que esté medido y que, entre otras cosas, también hablamos cuando viajamos y vendemos destino en la competitividad de los hoteles que hay en Álava, ¿no? Y que además se puede recorrer pues una zona importante desde Bilbao, desde el Guggenheim, la Concha, la calle Estafeta, la calle Laurel y la Catedral de Burgos. Así que creo que tenemos muchas posibilidades de seguir creciendo y seguir creciendo bien. Bueno, Cristina, vamos a tener que ir, en fin, acortando intervenciones, pensando sobre todo en nuestro público que nos está siguiendo en directo en nuestra plataforma digital. Entonces, por seguir el orden anterior, yo lo que os pediría a los tres es que entre todos los temas que han salido a la palestra seleccionéis un par en los cuales vosotros pondréis el énfasis, ¿no? Lo que penséis que es, en fin, más perentorio en este momento para nuestro turismo. Juanma, empezamos por ti. Bueno, quizás lo más... en este momento estamos en 2,7 noches de media de pernoctación. Yo os voy a contar una anécdota. Cuando nosotros llenábamos el hotel, fue el hotel más grande en zona rural de Euskadi y de Navarra y La Rioja, con 84 habitaciones. El farmacéutico me decía, estáis llenos. Y le digo, ¿por qué? Todos pensando cuando nos decía, dice, no, pues el nolotil, no sé qué tal. Un montón de cosas, ¿no? Él lo que percibía, lógicamente conoce a la gente de la zona, y percibía que había un montón de gente de fuera de Rioja Alavesa consumiendo. El carnicero de La Guardia abre los domingos a la mañana, ¿vale? El resto de comercios también. Todo eso está cambiando, eso antes era impensable, ¿no? ¿Qué tenemos que conseguir? Antes habéis mencionado los dos. Nosotros somos un epicentro, Álava, con 8 capitales de provincia, más todos sus recursos, de los cuales nos salen gratis 7. Las que nos cuesta es Vitoria, ¿vale? Tenemos todo lo de alrededor de maravilla. Lo que tenemos que hacer es vender desde el sur de Francia absolutamente todo, esas 8 capitales de provincia con todos los recursos, para de 2,7 pasar a 3 con algo. Para poder hacerlo también esa subida hay que apostar por el maíz, todo lo que es jornadas, incentivos, grupos. Suele ser entre semana, nos viene muy bien, nos sube la media, nos sube el precio medio y nos consume territorio. Por lo tanto, hay riqueza. Mientras que haya turismo controlado, haya riqueza, se genere todo eso, va a ser un acicate para que la gente se quede en los pueblos. Yo os hablo más de los pueblos, ¿vale? Y lógicamente fijamos población. Si fijamos población y tenemos turismo, podremos las empresas crear estructura. Lo que no puedes mantener es una estructura para vender el sábado y el domingo, porque hay otros 5 días que si no ingresas no es sostenible económicamente ningún proyecto. Entonces, es importante todo lo que hemos dicho. Sensibilizar a la población, con esto termino, crear productos diferentes, diferenciadores, atractivos, crearlos con la población, tanto de empresas como con el ciudadano a pie, que conozca también y se sienta orgulloso de todo lo que tiene en su pueblo, en su ciudad, en Álava. En Álava no nos creemos todavía muchas veces que somos un destino turístico, además muy interesante. En este momento con una relación calidad-precio mucho mejor que Donosti. Nada que ver lo que cuesta una noche allí con lo que cuesta una noche. Rioja Alavesa está subiendo un poquito el precio, pero bueno. Pero bien, ¿no? Adecuadamente. Pero adecuadamente. Yo creo que sosteniblemente y razonablemente, ¿no? Todo eso es importante. Importante ser un epicentro para que suba el número de habitaciones por un lado y el número de pernoctaciones por otro. Es diferente. Entonces, ahora se está invirtiendo todavía, y eso que estamos en un momento muy difícil.
Creo que vamos a pasar un momento difícil porque, lógicamente, si a una economía familiar le quitas 100, 150 euros del gas, de la luz, más otros 200, 300 de la hipoteca, más lo que acabas de decir del banco que acaba de quebrar, que no sé qué, que no sé cuántos, pues coño, la cesta de la compra ahora Eroski la va a poner muy barata, ha dicho. Pero bueno, al final no queda dinero suficiente para ¿qué? Para disfrutar y tener ocio. El objetivo principal del turista, y que se nos quite de la cabeza, no es ni hacer un máster en arquitectura, ni en patrimonio, ni en naturaleza, para eso están los biólogos, ni en vino, ¿vale? Ahí se va un máster. A Rioja Alavesa, a Álava, se va a disfrutar y a pasarlo bien. Y tenemos que pensar que hay que pasarlo bien primero nosotros para transmitir eso al cliente. Y nada, no os voy a decir nada más porque si no me enrollo. Pero yo creo que esas son las claves, hacer que la gente lo pase muy bien, que disfrute, aprovecharnos de todos los recursos de la zona, mejorar los recursos, crear productos diferentes, diferenciadores muy atractivos y experienciales y colaborar, lo que hemos dicho antes, compitiendo en buena lid, porque hay que competir, eso está claro, pero colaborar mucho y no solo con el vecino, porque yo considero vecino a la montaña, Vitoria, Bilbao, Donosti y Burgos. Nada más. Bueno, Juanma, se te ha entendido perfectamente todo lo que has dicho. Al hilo de lo que decía Juanma, hablemos un poquito también del gasto. Eneco, te miro a ti porque tú tienes una visión de un cliente en su globalidad. Tenemos acreditado, ¿verdad, Cristina?, que el extranjero gasta más cuando viene. Con lo cual conviene que, en fin, el mercado exterior vaya creciendo porque tenemos, digamos, un retorno mucho mayor. ¿Cómo lo ves? Cuando un turista viene a Vitoria sabe que va a gastar más que si va a Melilla. Es decir, sabemos nuestro cliente potencial. Y cuando un cliente viene a una agencia de viajes y se plantea un viaje a Venecia, sabe que va a gastar más que si fuera a Sorrento, por poner un ejemplo, ¿no? Tenemos que buscar, y ahí estamos muy de acuerdo, no tenemos que buscar un turismo de low tourism. Tenemos que ir a captar a esos clientes que están dispuestos a gastar un dinero diferencial por un servicio de calidad. Los recursos los tenemos servicios de calidad y yo creo que en eso tenemos una pauta ganada porque País Vasco nos posicionan como un nivel de vida alto, ¿no? Medio alto, y entonces se presuponen que los costes son superiores. Y ahí es la baza que comentaba Juanma, que con respecto a nuestro territorio cercano somos más baratos, pero no bajamos un ápice en nuestra calidad, con lo cual eso tenemos que saber venderlo. Esa es una gran baza que tenemos, para lo cual tenemos que buscar ese equilibrio de que si entra mucho, no suba el precio demasiado, para que, sigo diciendo, y estoy muy de acuerdo con Juanma, uno de los objetivos principales, para mí son dos, que preguntas por objetivos, es conseguir muchos Juanmas, tener muchos prescriptores, que tú vayas de vacaciones a Cambrils y todo tu entorno quiera visitar Vitoria porque lo vendes estupendamente, pero no lo vendes, sino lo vives. Entonces, todos estamos enamorados de nuestra ciudad, por eso vivimos aquí y nos gusta lo que tiene. Tenemos que ser los mejores prescriptores. Y una última idea, que lo comentaba Joseba, tenemos que hacer un trabajo especial y un hincapié en revalorizar la profesionalidad del sector. Necesitamos profesionales formados y en estos momentos hay una clara denostación de lo que es un trabajador del turismo, mal pagados, trabajo fines de semana, horarios interminables. Bueno, no os voy a contar lo que ya estáis viviendo en vuestras carnes, muchos de vosotros. Cuesta llenar las facultades de turismo. Tenemos la FP en turismo, y aquí en Gasteiz tenemos el IES Francisco Vitoria, con lo cual salen profesionales, pero revalorizar el turismo. Hoy cuando si tu hijo te dice yo quiero estudiar turismo, y dices, piénsatelo un poquito. Es una profesión bellísima y eso es lo que hay que poner en valor. Prescriptores y profesionales de calidad que formemos entre los más veteranos y la docencia. Muy bien, Nico. Eskerrik asko, tus aportaciones muy interesantes. Jon, te va a tocar poner casi la guinda. A ver, tu idea fuerza para acabar. Va a ser un poco repetir lo que he dicho. Yo creo que se está trabajando y muy bien en consolidar esta industria turística, que es bastante reciente, si lo miramos así en un periodo largo de tiempo. Tenemos que seguir profundizando
y se está trabajando mucho y bien en que seamos conocidos. Para mí, una de las tareas pendientes de Álava es el turismo extranjero. No lo tenemos tan fácil como Donosti u otros sitios, pero es nuestro gran reto. Y se está trabajando mucho, pero todo lo que hagamos va a ser poco siempre. El tema de la calidad, desde luego, a la catedral viene gente por el boca a boca. O sea, cuando se trata bien a una persona, es nuestro mejor prescriptor. O sea, el boca a boca vale más que cualquier campaña de imagen, de promoción en cualquier sitio. Después también importante lo que comentábamos de desestacionalizar y de buscar nuevos nichos de mercado. Hay una competencia tremenda. O sea, nosotros estamos focalizados en Álava, pero es que en todos los sitios tienen muy buena oferta, muy competitiva. Entonces, pues hay que pelear mucho e intentar desestacionalizar y nuevos nichos que se está buscando, ¿no? Todo de eventos deportivos, pues autocaravanas, el ciclismo. Parecen tonterías, pero como decía mi madre, como es, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Entonces se va creciendo y cuanta más gente viene, mayores prescriptores tenemos, porque hay muy buena calidad. Y a la gente que viene le gusta Álava, la prescribe. Gracias. Bueno, muy interesante también. Qué casco. Cristina, diputada, pues igual ponemos el cierre. Tal vez sea oportuno, por lo que habéis comentado todos en esta reunión, ¿no? Pues hablar del orgullo, ¿no? Y realmente ser propagandistas, porque si queremos vender experiencias, hay que vivir primero la experiencia, ¿no? Y creernos, en fin, que tenemos esa potencialidad y que realmente hacemos un favor a la gente cuando nos visita. No nos lo hacen ellos, sino que también lo hacemos nosotros. Les abrimos un abanico hasta ahora desconocido de opciones, ¿no? Adelante, Cristina. Y además es así. La pandemia, que no ha traído muchas cosas buenas, algunas sí, es que los alaveses conozcamos Álava. Porque había muchas personas que les hablabas de cosas que están muy cerquita de Vitoria y que no sabían lo que era. Y comunicarse entre comarcas. Me acuerdo que hicimos hace 7 años un producto entre Ayala y Rioja Alavesa, que era entre viñedos y murallas, que además es un producto que está saliendo, vamos, hay que reeditarlo siempre, y no se conocían entre ellos. Era una cosa muy curiosa, ¿no? Y yo creo que eso también lo tenemos que corregir para que seamos realmente prescriptores de Álava, porque los que conocemos Álava yo creo que sentimos un orgullo increíble de territorio y lo vendemos con mucha fuerza. Yo les decía el otro día en Oviedo, que fue el último donde hemos estado la última vez, digo, bueno, si de esta no venís a Álava, es que no vais a venir nunca, porque yo creo que al final todo el mundo salía del autobús pensando en que tenía que venir, porque les hablamos de todo lo que era una catedral que no era una catedral, de Salinas de Añana que no eran unas salinas de mar, pero que podías hacer muchísimas actividades. Eso como los dos recursos fundamentales, pero que podías estar paseando entre viñedos, que podías ser pastor por un día, una serie de experiencias que además tocaban distintos tipos de cómo viajas, es decir, unas veces vas con familia, otras veces van con niños, otros en pareja, otros... Entonces, bueno, son distintos planes, ¿no? Y los podían hacer todos. Así que yo creo que esa es... El orgullo que sintamos también lo transmitimos y también sabemos que no hace unos años, pero cada vez más, quien nos prueba repite. O sea que creo que en eso tenemos que incidir. Y luego, no he hablado en las primeras intervenciones, pero sí que es fundamental la formación, no solo para los profesionales del sector, sino también para los dueños de los negocios. Hace unos años, si os acordáis, por ejemplo, en Rioja Alavesa, ibas a ver una bodega y te enseñaban por dónde entraba la uva, todo el procedimiento, los depósitos, a cuándo había que hacer la manoláctica, tal, y acababas en el de etiquetado. Ibas a la segunda, te contaban lo mismo y no ibas a vivir una tercera ni muerto, porque efectivamente tampoco te interesaban esas cosas, ¿no? Y llevamos ya haciendo, y también que tiene que ver con la desestacionalización, es de la Ruta del Vino, una propuesta de formación para el sector, que además cada vez vienen más personas de fuera de Álava y de fuera de Euskadi, de tal manera que veamos experiencias de otros países. Tampoco tenemos que inventar la pólvora, hay muchas cosas que ya están inventadas y que las tenemos que adaptar para ser más atractivos y que las personas que vengan
no vean una bodega, sino que vean 25, porque tengan que ver todas, porque cada una tenga una peculiaridad. Como hablo de bodegas, hablo absolutamente de otras esferas del turismo, ¿no? Así que nos queda mucho trabajo por hacer, pero creo que tenemos ganas, el sector tiene ganas, que es lo más importante, y yendo de la mano creo que podemos conseguir un turismo sostenible, porque además en Álava nos creemos la sostenibilidad, yo creo que todos y en todos los lugares, no solo en Vitoria, pero necesitamos esa, bueno, pues que vengan personas para que haya más gasto y que los negocios, sobre todo en la zona rural, puedan prosperar. Y espero que también el tren de alta velocidad ayude a eso. Estupendo, diputada Cristina. Bueno, pues nos hemos ido a una hora y media, al final. Creo que las intervenciones han merecido mucho la pena. Hemos colocado nuestro turismo en el escaparate digital del medio online líder en el territorio. Creo que nuestros espectadores y espectadoras han tenido una visión panorámica de la riqueza y de la potencialidad y capacidad de este sector. Y reitero el agradecimiento a todos vosotros, a la gente que nos acompaña, a la gente que nos ve desde casa, desde sus terminales digitales, y quedamos empezados a otra ocasión porque, evidentemente, este coloquio necesitará una continuidad y esperemos que no tardemos mucho en volver a reunirnos. Muchísimas gracias, eskerrik asko, y hasta la siguiente. Gracias.